donde Dios ha estado hablándonos muy específicamente acerca de cosas que nosotros quizás habíamos pasado desapercibidas, pero que bíblicamente Dios le da mucha importancia. Respecto a Balaam, el mismo Señor Jesucristo vino y tomó cartas en el asunto. Vamos a mirar algo acerca de nuestro queridísimo amigo Balaam, queridísimo en el sentido de destructor. Don Balaam, el antiguo asesino y falso maestro, está con nosotros. Este es el encabezado, por así decirlo, de una charla que nos va a llevar a mostrarnos que Jezabel, siendo una mujer tan corrompida, fue una mansa paloma comparada con lo que fue Balaam. Para muchos lo que sigue es solo una historia de astucia, de fornicación, de idolatría, de desobediencia y muerte, de la ignorancia de un loco profeta y de la justa ira de Dios. Sin embargo, aunque el título suene a la prensa amarilla, más acérrima, o sea, el espacio de el periódico El Espacio, donde los encabezados son terribles, este suceso tiene un impresionante misterio de revelación y aplicación en pleno siglo XXI para la Iglesia de Jesucristo. El relato que analizaremos a continuación desenmascara una encubierta estrategia maligna que desencadenó un día la muerte de miles de hijos de Israel. Se trata de un ardid perverso por el cual miles del pueblo escogido sufrieron el pecado y la decadencia y la muerte. ¿Cuántos murieron? ¿No sabe cuántos murieron? ¿Se acuerdan? Murieron 24,000. Hoy es vital para los verdaderos cristianos, descubrir esa hábil y tramposa maquinación diabólica que puede solapadamente arrastrarnos como a los israelitas a cometer viles pecados. Estratagema perniciosa y vigente, actualizada, total y sobrepticiamente desarrollada y enquistada en medio de nosotros. Este pasaje bíblico es más conocido por el hecho de que un asna habló con voz de hombre a un materialista profeta que por la principal esencia de su enseñanza. Cuando nos acordamos de Balaam, hasta nos reímos y hasta hacemos chistes, y como el bruto del Balaam iba a encajar la conversación con una bestia. Si a mí me hablara un perro o un animal, yo no pararía de correr unas 10 cuadras, ¿cierto? Balaam no. Antes se enganchó con ella, por así decirlo, en un diálogo con el animal. Eso nos causa gracia, pero eso nos quita a nosotros realmente la esencia de lo que realmente ocurre. Esa historia como que nos tapa nuestra mente y no nos deja ver mucho más allá de lo que hizo Balaam. ¿De acuerdo? Cuando un día hablé de que esto era terrible y lo coloqué de esta manera, nadie preguntó nada. Entonces, ¿qué? ¿Balaam? ¿Saben? Nicolás, pero eso fue duro, y Dios no lo dejó, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos pilositos, no tonticos. Dice la Escritura que somos administradores de la gracia divina y que tenemos que aprovechar bien el tiempo, dice en 1 Corintios, porque los días son malos. O sea, que tenemos que andar, ojo, con astucia, no tontamente, dice, sino redimiendo el tiempo. Mucho se dijo y se sigue diciendo, pero muy poco se sabe de la enorme influencia espiritual que ejercen estos días, lo que llamamos metafóricamente la sombra de Balaam o el espíritu de Balaam, el antiguo asesino y falso maestro. Esta sombra o este espíritu es una influencia que opera entre y contra nosotros. Es una influencia tan espiritual como destructiva. Y que si no la combatimos,
nos puede empujar inexorablemente a la perdición eterna. ¿Quién era Balaam? Balaam provenía de Mesopotamia, cerca del río Éufrates, y era estimado por los moabitas. Lo conocían quizás mucho tiempo atrás, uno no sabe, por sus poderes sobrenaturales. Balaam es uno de esos extraños y complejos personajes bíblicos que aparecen como de repente, pero marcan la historia, lo mismo que Isabel, lo mismo que el mago cuando en la época de Pablo, enigmáticos. Y no es el propósito de este escrito, o de la charla de hoy, debatir si Balaam era un profeta verdadero, que hablaba de parte de Jehová, o un simple adivino que usó un don profético, no. Aunque la historia sí la podemos mirar, porque Josefo y otros se propusieron indagar y esclarecieron muchas cosas, pero eso no lo vamos a tocar hoy. Es muy importante que ojalá en la casa lo meditáramos un poquito más y buscáramos en la historia de los históricos libros antiguos para ver qué cosa era el tipo. No era prudente, no era un bobito tampoco. Todo comenzó en los días de Moisés, cuando Balac, el rey de Moab, atemorizado por la marcha triunfal de Israel, encontró a Balaam y le dijo, ¿qué le dijo? Números 22:6, le dice ¿quién? Balaam, ven pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, y quizás no pueda irlo y echarlo de la tierra. Yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. ¿Por qué sabía él eso? Balaam, tentado por sus ambiciones, imagínense, había dinero de por medio, y ansioso de traficar con su don, subrayen este don, esta parte, ojalá, que vamos a ver ahora más adelante, algo bien importante acerca de eso. Profético, ese don profético que tenía, desoyó la voz de Dios, e hizo caso a su propio corazón, y fue con los príncipes de Moab, por lo que la ira de Jehová se encendió contra él. Números 22:22. Hoy no vamos a leer mucha palabra, porque me interesa que pasemos más en la quisiera que ustedes en la casa lo escudriñasen más. Deuteronomio 23:3 y 4. Dice, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Mesopotamia, para maldecirte. Eso es cuando ya en Deuteronomios Moisés se lo cuenta a los hijos que quedaron. Les está contando la historia nuevamente. Y él les dice, porque alquilaron, le dice Moisés, contra ti a Balaam. Venga Balaam, tú maldícelos y te damos una buena suma de dinero para que tu maldecir a ellos sea bueno, evidente. Es necesario afirmar que Balaam ignoraba, entre otras cosas, acerca de la moralidad elevada de Dios. Quizás pensó que Dios debía maldecir a un pueblo pecador, como era bien degenerado, entonces aprovechaba, ¿cierto? Como entonces era Israel, y aniquilarlo. No conocía los elevados propósitos del Señor, no sabía que Dios puede proveer justicia para salvar a los pecadores que creen en Él, y con todo eso seguir siendo justo, Él soberano. Entonces, por ganancia, se dejó alquilar. Y la Biblia es clara con relación a este error. Miremos Judas 11. Dice el versículo 11. Hay de ellos que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Balaam es un falso maestro. Aunque Balaam fue llamado profeta, era un falso maestro. Veamos lo que el relato bíblico puntualiza. Apocalipsis 14. Ahí es cuando quedamos nosotros, ¿cierto? Esto era una introducción a lo que ya habíamos visto los domingos atrás. Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Nuevamente el Señor muy blando con nosotros, amándonos y cubriéndonos. ¿Qué tienes ahí? A los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a cometer
de cosas sacrificadas, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Gracias a Diosito. Eso lo dice en Apocalipsis. Ahora la pregunta es, ¿dónde se originó ese plan destructivo? En el infierno, sí. ¿Pero en qué mente? En la mente de Balaam, este profeta alquilado, que si bien no podía maldecir al pueblo escogido, se las ingenió para destruirlo. De otra manera, por supuesto, y en otra magnitud. La Biblia nos muestra el resultado de su plan. Número 22. Número 25, 1, 3, 1, después del versículo 3 y 9. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses, y así acudió el pueblo a Baal-Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, y murieron en aquella mortandad 24,000. Imagínense. ¿Por causa de quién? Se reunieron el pueblo con, digamos, por decirlo, la iglesia con los impíos, revueltos con el impíos. Y los impíos hicieron quitar a la iglesia, por así decirlo. Esta doctrina es el ardid que finalmente Balaam enseñó a los enemigos para destruir al pueblo de Dios. Como no pudo maldecirlos, ¿qué hizo? Buscó corromper a Israel, que no podía ser maldito. Balaam sabía que si los israelitas tomaban para sí las mujeres moabitas, él era astuto, perderían su posición de pueblo escogido y apartado. Dios se refirió a la estrategia de Balaam cuando le ordenó a Moisés hostigar y destruir a los madianitas. ¿Cómo? Dios le dijo, ¿cómo? Números 25 y 18 dice, por cuanto ellos afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado. Imagínense, ¿cuáles eran los ardides? Que las niñitas madianitas degeneraditas fueran y se acostaran con los israelitas, ni cortos ni perezosos, no se oponían. Ellos felices. Balaam buscó sustentarse materialmente a través de estas enseñanzas destructivas. Amó su propio provecho. Este es el camino de Balaam. Es la senda que busca el profeta asalariado. Subrayen eso. Que solo quiere hacer negocios con su don. Dios le da un don de profecía y él automáticamente monta su iglesia y hagan fila acá y esto les dice Dios o no les dice lo que tienen que hacer. Esta postura que eligieron hoy los maestros apóstatas buscando dinero, popularidad y aplausos. Y ustedes saben a quién me refiero, ¿cierto? Ya lo saben, no necesitamos ser muy inteligentes para saber en qué está jugando la iglesia hoy en día. Segunda de Pedro 2:15 dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ojo, no Pedro el que dice, Judas habló de Balaam y Cristo habló de Balaam. Acuérdense que el que escribe a la iglesia es Cristo mismo, ¿cierto? Balaam, el antiguo asesino. Balaam fue un asesino porque con sus enseñanzas mató a miles de hijos de Israel. Aconsejó a Balaam premeditadamente a que indujera a los israelitas a participar de fiestas paganas, a cometer fornicación, para que fueran eliminados por Dios. Eso se revela claramente en Números 31:16. Por eso, muy temprano, volví a repasar esto y quedé asombrado del asunto. Y así por consejo de Balaam, ellas, las mujeres moabitas, dice el Señor, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal-Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. A sabiendas, sedujo y mató las almas inconstantes, almas que no ponen atención a la charla. Ojo,
Y pasa cualquier viento de doctrina, ¡ay, tan lindo que predicó la señora Pepa o el señor Pepito! Pero si no está diciendo cosas coherentes, ¿cómo así que tan...? Sí, eso fue lo que hace porque nosotros no nos ponemos las pilas. Por eso digo, Balaam es asesino. Pensemos en esto, que el diablo es homicida, y sus hijos también. Hijos del diablo un poco fuertes, ¿cierto? No. Los hijos del diablo no son los inconversos. Ojo. Los hijos del diablo son los religiosos incrédulos que no creen en la obra de Dios, pero que desde adentro están haciendo estragos con su evangelio barato para ellos. Para ellos. Jesús les habló directamente a ellos. San Juan 8:44. ¿Qué les dice? Les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vuelvo y repito este texto, mejor. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice el Señor Jesucristo a quienes, a los fariseos. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Quién? Satanás. Porque no hay verdad en él. Cuando habla, cuando llega a hablar, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La sombra de Balaam está entre nosotros. ¿Dónde está esta sombra? ¿Cómo se manifiesta? La Biblia lo revela claramente en muchos pasajes. En cada uno de ellos las Escrituras nos advierten en forma concreta y amplia y detallada acerca del proceder de los falsos maestros apóstatas de hoy, que como Balaam transitan su camino, cometen su error y practican su doctrina, muchas veces frente a nuestras propias narices. Es decir, no afuera de la iglesia, sino adentro, encubiertamente, como quisiera llamarlo, pero desde adentro. Vuelvo y repito esta parte. ¿Dónde está esta sombra? ¿Cómo se manifiesta? La Biblia lo revela claramente en muchos pasajes, en cada uno de ellos. Las Escrituras nos advierten en forma concreta, amplia y detallada acerca del proceder de los falsos maestros y apóstatas de hoy. Y como Balaam, transitan su camino, cometen sus errores y practican su doctrina. Y muchas veces frente a nuestras propias narices. Y nosotros antes los vemos. Y antes pagamos para verlo, las bobadas y las tontadas que dice. Leía a Marco Vila hace un tiempo, que le hablaba, mi hijo, ¿sabes qué dijo mi hijo en estos días? Que él quería ser millonario. ¿Se las creen? Dios nos llama a qué? Nos llama a nosotros. Encubiertamente y subliminalmente, como quieran llamarlo. Pero ¿dónde? Desde adentro, no afuera. Y eso es lo que debemos estar haciendo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nosotros en esta charla? Vacunándonos contra todo este sistema afuera. Vacunándonos. Ahora sí les puedo decir abiertamente, yo nunca quise el sistema evangélico. Jamás lo quise. No me gustó nunca. No supe por qué. Ahora lo puedo explicar, pero antes no podía explicar. ¿Usted qué hace? Estoy estudiando para pastor. No sé cómo. Bueno, nunca entendí el asunto. Segunda de Pedro 2:1, 2 y 3. Y hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ojo, falsos maestros, que introducirán herejías destructoras, y muchos seguirán sus desilusiones, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y todavía antes preguntamos, ¿quién hablará de eso? Yo no conozco a nadie así. Todavía somos así. Una breve descripción puede ayudar a entender quiénes son los que podríamos decir émulos de Balaam.
son aquellos hombres y mujeres hoy herejes que hicieron del Evangelio su medio de vida. Eran unos pobres antes de conocer al Señor, y ahora son ricos magnates, capaces de comprar los mejores aviones, los mejores barcos no, ¿sí? Los mejores hoteles, las mejores casas campestres, los mejores caballos de paso, las mejores camionetas, ojalá Nissan o esas buenonas, y los mejores apartamentos donde ellos puedan vivir, ellos y sus hijos, y un Renault 4 para ellos que les ampolla la colita, tiene que ser un Megane, porque si no, no pueden ir. ¿Por qué? Porque hicieron del Evangelio su medio de vida, y nosotros decimos, ay, que antes alguien colocó una congregación y muchos se van para allá y se independizó. ¿Cómo puede decir de pronto este dedo del cuerpo de Cristo, yo no sigo con esos 5 dedos, los dedos todos me caen gordos y yo voy a vivir mi propio, ¿qué? ¿Mi propio cuerpo? ¿O qué? Y nunca hemos visto un dedo que ande por allá o un riñón solo. ¿O es o no es? Ellos están primero de Timoteo, habla acerca de los que viven de la fe. Pues, ahí está, eso. Pero como es la parte de Balaam la que nos interesa. Herejía es cerrar en materia de fe. Herejía es eso. Aquí no importa las apariencias de piedad y la reputación, el tamaño de la congregación, no. Predican, enseñan para sacar su propio provecho. Y dicen seguir a Cristo con el único afán de obtener ventajas personales. Digamos, aplausos, reconocimiento del hermano pastor, jerarquía, dinero, automóviles, aviones, propiedades, beneficios materiales en todas sus formas y medidas. Eso es lo que hacen. Y muchos operan en modernos templos, abarrotados y de personas, y despliegan sus estrategias en famosas congregaciones. Otros en antiguas y tradicionales y pequeñas congregaciones pueden aparecer en TV y radio. Y pueden predicar fervientemente, y exponer y defender sus enseñanzas, o intentar títulos teológicos. Yo hice tanto y en la mejor academia y la mejor universidad, y hasta decir llaman a Dios. ¿Pero qué? Pero siguen las sombras de su padre, el diablo. Porque el Evangelio del Reino de Dios no es lo que nosotros pensamos que es otro cuento largo. Esta doctrina de Balaam impulsa y alimenta a muchos hombres y mujeres que hoy sostienen el fracaso sistema religioso cristiano, entre comillas lo estoy colocando. Esta doctrina de Balaam impulsa y alimenta a muchos hombres y mujeres que hoy sostienen el fracasado sistema religioso cristiano. Cuando usted diezma en una congregación que no les están dando buena alimentación, es pecado. Pero hermano, hay que llevar los diezmos al alfolí. ¿Cuál es el alfolí? A donde yo estoy sacando la alimentación. Eso es el alfolí, no es otra cosa. Lo que hago cuando no oigan al alfolí es alimentar un sistema anticristo. Anticristo es todo aquello que se opone a Cristo y se parece a Cristo, pero no es Cristo. Sistema, no divino el sistema. Muchos lo harán a sabiendas, otros engañados a sí mismos, pues nunca habían escuchado esto, tenemos que decírselo nosotros. De todas maneras el resultado es el mismo, o sea que sean engañados, aunque lo hagan de adrede, el pueblo es el que sube a aquel bendito y los eleva. Ay, es que como canta de lindo y el otro, el de acá, Alex Campos, divino. Cuando él viene se llena el cantar, pero cuando no viene, ¿por qué vinimos a ver? Estos son lo que nosotros como pueblo hacemos. Judas dijo de ellos en sus epístolas. Judas dijo de ellos. ¿De quién? Ahí miremos a quién está hablando. Son árboles otoñales muertos.
sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, cuya boca inflada habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hay un verso por allá en el Apocalipsis que dice que en las tinieblas, que las estrellas se cayeron, la tercera parte de las estrellas se cayó. Y uno dice, uy, que nos caigan la tercera parte de las estrellas nos mataría, ¿cierto? Porque nos caiga una, pero la tercera parte, ¿de qué estrellas se está hablando? De estos estrellazos allá, que caen y cuando caen y retumban y hacen daño el que quieran. Son los que se apacientan a sí mismos. Los falsos maestros siempre con sus cerradas doctrinas conducen irremediablemente a la perdición. Alientan lo que Santiago llama el adulterio espiritual, que es que la amistad con el mundo, esa enorme enemistad con Dios. Enseñan, entre otras cosas, a conformarse con este mundo. Dicen que utilizando solo la razón para comprender los méritos de Dios, para comprender los misterios de Dios. Al igual que Balaam, seducen y matan las almas inconstantes, almas bobitas, que no preguntan a su Señor, sino que viven pegadas de alguien, de aviones fallando. Ese viejo dicho que es feo, pero es verdad. Usted sí se prendió de un avión bajito y fallando, ¿cierto? Así somos nosotros. Usted se prendió de, ¿cuál es su pastor? Cañas. ¿Y Caña es su pastor? ¿Y a usted? Sí, tiene mi pastor. ¿Y usted algún día ha tenido alguna charla con él? No, porque usted vive muy ocupado. Usted no es su pastor. ¿Sí? Pero eso, almas inconstantes, almas tontas, almas huecas, almas que no piensan, sino que van allá como corderos al degolladero. La evidencia de las enseñanzas falsas de Balaam. En el capítulo 23 y 24 del libro de Números, Balaam profetizó contrariamente a lo que le pedía Balaam. 4 veces sobre la prosperidad de Israel y la destrucción de sus enemigos. Si bien profetizó sobre las justicias de Jehová, Miqueas 6:5, recibió palabras de Dios, Números 24:2. Balaam estaba contaminado, adulterado y corrompido por sus costumbres paganas y apetitos materiales. Balaam es un claro ejemplo de lo estéril que es el simple conocimiento de Dios, cuando no está acompañado del deseo sincero de obedecerle. Balaam decía que solo hablaría lo que Jehová le dijere, pero quería hacer lo malo. Por ejemplo, quiso que Dios cambiara de idea y que le permitiera hacer su propia voluntad. Imagínense, el pecado, la desobediencia, la corrupción, la traición de los mandamientos, el alejamiento de Dios y la muerte de miles de israelitas fueron las evidencias que la falsa enseñanza de Balaam produjeron en su tiempo y sigue produciendo. Hoy, ¿puedo estar yo recibiendo falsas enseñanzas? ¿Cómo puedo saberlo? Por las evidencias. ¿Pero cuáles son las evidencias verdaderas? Algunos piensan que las señales milagrosas son suficiente prueba. Dices que ese hermano tan lo que toca su sana. Que se siente la presencia. ¿Y esto? ¿Es esto? Las evidencias verdaderas de que no está dando el tipo falsas enseñanzas. Pero recuerde que Balaam profetizó, pero su camino era perverso delante de Dios, y yo nunca así entiendo. Cuando Saúl profetizó, mal lo que era Saúl, y profetizó con los hijos de Dios. Y cuando otros profetizaron, si el profeta viejo profetizó y estaba desobedeciendo a Dios. Dios utiliza a quien quiere. Y el hecho de que yo sirva para darle un consejo a alguno de ustedes no significa que yo ya soy el duro. Sigo siendo un instrumento en las manos de Dios. Jesús nos enseñó que por los frutos los conoceríamos. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Las evidencias son los milagros? No. Muchos dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Profetizamos e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero la respuesta, ¿cuál será?
Mateo 7:23 dice, nunca os conocí, apartados a mí hacedores de maldad. Ustedes pueden hacer lo que quisieran, pueden hacer llover fuego del cielo, pero no era yo. Yo nunca tuve una real comunión con ustedes. Eso ustedes ni me preguntaron si yo quería que ustedes fueran ministros. Ni me preguntaron si había que hacer esa congregación. Así de que nunca tuve una correcta relación con ustedes. Eso es lo que significa. Jamás, apártense de mí, degenerados, tramposos. Muchos usan esos vestidos de oveja de los cuales habló Jesús, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo nos dio una pequeña guía para observar alguna evidencia del verdadero maestro y siervo de Dios. En primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 3 al 20, sus enseñanzas, miremos qué fue lo que nos dio. En el versículo 3, sus enseñanzas no proceden de error y de impurezas de engaño. El que es realmente un hijo de Dios, están aprobados por Dios, hablan para agradar a Dios y no a los hombres. El verdadero siervo de Dios, versículo 4. Él no le interesa la opinión. Él no tiene amigos en la predicación. En la predicación es Él y Dios y nadie más. Pero hermano, ¿cómo se le va a ir las luces hablándonos estas cosas y dándonos tan duro? Eso es Dios, no es el individuo. Eso lo afirma en Tesalonicenses. Versículo 4. Nunca ese tipo usa palabras lisonjeras, jamás, sino encubren la avaricia. Versículo 5. No buscan la gloria de los hombres, usando sus dones y ministerios recibidos. No, de Dios. No, versículo 6. Están dispuestos a entregar su vida por los hermanos. Versículo 8. Y predican el evangelio de día y de noche, para no ser gravosos a los que creen. Versículo 9. Tienen para con los creyentes un comportamiento santo, justo e irreprensible. Versículo 10. Exhortan y consuelan a cada uno como un padre al hijo. Versículo 11. O sea que cuando hay un regaño de parte del papá, no es acusando ni matando, es para que no se caiga en el mismo ejemplo que está el mundo entero. Las enseñanzas así vienen por amor a los hermanos, no para coger y darles, sino para que ellos nunca vayan a ser tonticos y van a caer en cosas que sean. Algún día se muere el individuo, creo que el Señor Jesucristo decía, y Pablo dice, después de mí yo sé que van a venir muchos aquí y van a tratar de dispersar a la manada y vendrán en mi nombre y harán muchas cosas. Ese es el temor de un padre que tiene hartos hijos, que alguien venga y coja sus ovejitas, cuánto trabajo le ha costado tenerlas y tantos celos, porque son de celos y otras cosas, para que venga un infeliz como los de Jabel o un Balaán e imponga su doctrina. El hermano Ramiro no pedía diezmos. Pero hermanos, la obra que está creciendo y es hora de que no sé, yo tenga que, porque pues la caja siempre permanece vacía. Y pues el hermano Ramiro, como él trabajaba en el taller, pero es que iba necesito, entonces pues compró la bolsita y se fue. Y todos los hermanos, ay, sí es cierto, ay, que el hermano toca largo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ese es el temor de todo papá. Y lo que hace, lo hace abiertamente. ¿Para qué? Para que sus hijos sean hijos verdaderos, no de Él, sino del Señor. No seamos hijos para nosotros, sino para Dios. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Qué bendita su palabra. ¿Cómo nos habla de una manera particular el Señor a nosotros? Los falsos maestros pueden ser descubiertos cuando tú, basado en estos pasajes bíblicos, analices los frutos de quien dices en ministros de Dios. Hay una defensa contra la sombra dorada.
Dios nos enseña cómo debemos defendernos contra las falsas enseñanzas, contra los que yo llamo la sombra de Balaam, el espíritu de Balaam. Veamos lo que sucedió en el camino cuando Balaam fue a encontrarse con los príncipes de Moab. Números 22, 23 y 32. Dice que el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino. El ángel de Jehová, cuando se refiere a él, se refiere a Cristo. Siempre en el Antiguo Testamento. Y Dios mismo tomó cartas en el asunto. Increíble. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que dice al final del verso. Porque alguien puede decir, uy hermano, usted sí le está diciendo la luz y luego el Señor Jesucristo no era el nuevo. Ahí estaba el Señor. Ahora lo mira. Dice, el asna vio al ángel de Jehová. O sea, el Señor Jesucristo que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó delante del asna del camino. Imagínense el susto de ella ver a su creador ahí. E iba por los campos. Entonces azotó Balaam el asna para hacerlas volver al camino. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado a tu asna 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. ¿Sí de qué habla el Señor? Claramente vemos que el ángel de Jehová salió a resistir a Balaam con una espada desenvainada en su mano. Sin embargo no lo mató. El Señor es muy misericordioso. No sé por qué. Allí en el camino lo dejó ir. Y también profetizar. Lo dejó que profetizar. Pero luego los israelitas se encargaron de él. Como resultado, coherencia a sus acciones inescrupulosas. La Sagrada Escritura precisa que Balaam terminó muerto por la espada de los propios israelitas. Y literalmente lo ejecutaron. Por así decirlo. Josué 13:22. Dice que también mataron a espada, dicen los hijos de Israel, a Balaam, el hijo que era divino. No era profeta, ¿cierto? Era un degenerado divino. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Muchos más murieron. Ahora, vean, la historia es fantástica. Con relación al fin de Balaam, debemos tomar en cuenta 2 consideraciones importantes. Por un lado, el ángel de Jehová no lo mató en el camino, sino que dejó esa tarea para los hijos de Israel. De la misma manera Dios confió a sus siervos la misión de desarticular todas las argucias destructivas que amenazaban a su pueblo escogido. Él lo hace solo a través de nosotros. Y nosotros lo hacemos a través de su autoridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que tenemos que desarticulizar a todos estos falsos profetas y desenmascararlos somos nosotros. Ay, hermano, pero si uno se mete en un lío porque se cansan los siervos de Dios y uno, imagínese, Dios no nos mandó a defender nuestra vida. ¿Qué dice? El que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y el que la defienda la perderá. No somos de nosotros. Somos del que nos murió y nos amó. Y defendemos los derechos del reino de Dios. No defendemos los derechos de este sistema religioso. No nos importa meternos con él. Él hace esto porque Dios se lo permite. Porque si Dios no permitiera esto, no existiría el santos que su glorifica. Eso tiene que estar claro. Nuestro Dios no perdió el control. Y dijo, no, que me fueron estos y ahora que yo quiera, no, pues no, él tiene todo por el mando, tiene la manija, el Señor no se ha dormido, ¿cierto? Por otro lado, nos damos cuenta de cómo la ambición desmedida de Balaam lo empujó a buscar posiciones cada vez más privilegiadas. Luego una delegación de ancianos a buscarlo, número 22:7. Luego una de los príncipes más honorables, número 22:15. Con quienes se fue y anduvo con ellos todo el tiempo que permaneció en el suelo enemigo, número 22:40. Y finalmente estaba entre los reyes cuando se estableció en Madián. Y fue allí, en esa cómoda y encumbrada posición, donde la espada lo alcanzó. Números 31:8 nos relata la escritura de una manera muy sorprendente y bien explícita.
Mataron también, dice el versículo, entre los muertos de ellos a los reyes de Madián. ¿Cómo se llamaba? Evi, Retén, Sur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También Malán, hijo de Dor, mataron a espada. Pero para nosotros, ¿qué es la espada? ¿Cómo podemos nosotros matar, por así decirlo, a esta gente que está haciendo estragos en el pueblo de Dios? Efesios 6:17 dice, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cierto? Jesucristo equipó a su pueblo para enfrentar con victoria a ese siniestro ataque de las falsas enseñanzas. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Este es el tema principal de la charla del propósito eterno de Dios que vamos a tener de aquí en más, o 3 miércoles más. Dice que penetra a partir el alma, o sea que el alma la coge y la reparte en artes, como decir el cuerpo, lo reparte en corazón, hígado, arterias, tendones, actividades. Y el espíritu también lo parte, lo discernimos, la conciencia, la comunión, todo eso lo hace. Y también el cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo quiero, en algún momento pensemos, apartarme de mis hermanos para montar un grupo en otro lado, ¿quién escoge eso? Ese es el espíritu de Balaam. Pero hermano, usted nos ha enseñado que aquí que tenemos que... No, yo no les he enseñado eso. Yo lo que les he enseñado es que si Dios les habla y les dice, hermano, es hora de que tú hagas tal cosa, hágale, ojo, hágale. Pero si Dios no me ha dicho a mí que yo haga determinada cosa, pensémoslo 2 veces. Yo nunca quise tener grupo, jamás, precisamente por esa responsabilidad tan terrible que es tener hijos. Ojo, no es botar 10 chinos ahí y mantenerlos a punta de aguapanela. Eso no es así. Y tengo que alimentarme y para darles a ustedes buena agua, tengo que yo beber de la fuente inagotable, y si no, no sirve el asunto. Sería un irresponsable si yo me metiera a guiar a unas personas y botarles, abre la boca, guapanela, saliste pan ahí. No, señor. Y eso es lo que hace la demás tres. Dios conoce mis intenciones y sabe cómo estoy yo. Sabe si de aquí a mañana yo lo que quiero es vivir sirviendo. Él sabe eso, usted no lo sabe porque yo le he dicho que no, ¿cierto? Pero esto es un secreto entre Dios y yo. Escojo con lo que yo piense hacer. Por eso son estas charlas. Por eso estamos de saber. Para que, ojo, nos pongamos pilas, porque lo que vimos al principio fue que aquí está el engaño. Aquí está la confusión. Y lo que yo pienso y lo que me imagino, eso hago. Entonces, después vienen los problemas, Dios no me envió para ninguna parte, toda la vida chiquito, y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo que pensamos quizás no es lo que Dios quiere que yo haga. Nosotros somos ministros de tiempo completo. Todos nosotros somos ministros de tiempo completo. Porque ministramos a Dios. Cuando alguien piensa en ministerio de tiempo completo, piensa en esto que estoy haciendo en este momento. No. Yo no ministro a ustedes, no los ministro a ustedes. Yo estoy en su presencia ministrando a Él. Y de ahí salen estas cosas. Este es el secreto. El secreto de una buena palabra, de una buena enseñanza, no es lo que yo me dispongo a aprender a poner a los otros. No, eso no es para eso. Primero tengo que vivirlo y aplicarlo en mi vida. Y ahí sí viene el asunto allá. A mí nunca me gustó el asunto de la bolsita. Jamás me gustó el asunto de la bolsita. Jamás me pareció ridículo y absurdo el tema de la bolsita. Incluso me estudié varias veces yendo a la librería y comprando una bolsita verde. Así con el palito. Yo nunca
Jamás. Sin embargo, pues yo estaba en la bolsita, ¿cierto? Pero esto es lo más ridículo que puede el pueblo de Dios hacer. Dios no es un limosnero. Y cuando uno siente que en la bolsa se la baten ahí y le suena la moneda, uno inconscientemente saca y echa. Eso es absurdo, eso es lo que estamos hablando. Si yo tengo en mi corazón eso, ya. Lo primero que yo hice acá cuando comencé a tener tratos con personas fue ojo con eso. Hermano, pienso muy los hermanos, me tiene enemigo a mi mamá, no nos enseña a diezmar. No, yo les dije que diezmaran, lo que pasa es que no les recojo los diezmos, eso es otro cuento. Allá es una botella, allá están ahí. Y si ustedes no lo hacen, ese es el problema de cada uno. ¿Qué hizo Abraham? Cuando tuvo un encuentro con Cristo, ¿qué hizo? Lo primero que hizo fue que se metió la mano al drill y toma ese, ahí lo que se pertenece. Usted no me dan 100 diezmos a mí porque yo no. Eso lo vamos a tener y tengo la charla lista ahí. De manera que ahorita no le puedo dar porque parece que el Señor dice por ese lado todavía está muy pesado. Se dice un poquito que como que ahí está la charlita igual acá. Bueno, seguimos. Debemos estar atentos a la palabra inspirada por Dios. Solo así venceremos. La palabra de Dios es espíritu y vida, en contraste a la muerte que es el fruto de las falsas enseñanzas. Que aunque aparentemente le dan algo de vida, lo que hacen es cegarme, lo que hacen es escopolainarme a mí, mi vida. Primera de Pedro 1, 19, 20 dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Y por qué la derrota generaliza en las congregaciones? Porque falta la palabra viva. La palabra de Dios no es predicada muerta. Falta unción de Dios en los mensajes. Falta aplicar correctamente en obediencia la palabra de Dios. Falta recibir, crecer y ponerla por obra. Creerla, creer y ponerla por obra. Y recién después predicarla. Y si no, no sirve el asunto. ¿Qué quiero decir con esto en esto? Que de la manera con que yo haya hecho mi familia, mis hijos los haya criado o los esté criando, de esa misma manera puedo colocar por obra la obra de Dios. Y si no, no sirve. Si yo soy un permisivo alcahuete, o si soy un legalista, esto va a suceder cuando yo sea un discípulo. Igualito. Yo, porque llevo atrás. Y lo mismo es que venir acá, ¿cuál trabajo? Y ya permiso. Y si yo la vida esta semana, he hecho la familia. Lo mismo lo aplicaría yo. Por eso yo nunca enseño y ustedes nunca me verán a mí ir a un discípulo que no vuelva ir y decirle que por qué no volvió. ¿Por qué? Porque a él se le enseñó primero todo esto bien. Y yo aquí me esfuerzo y usted lo sabe. Y me dice, ¿qué acaba visto? Le tiro 3, 4 horas, a mí no me importa. Entonces, ¿qué está bien tiro? Y el agua, el molino viene así. ¿Le sirve? ¿Le sirve? Sí, no está bueno. Listo, entonces anote. Y esto dice aquí se fue creado para esto. ¿Le sirve? Sí, no, amigos. Bueno, listo, bueno. De manera que al año, a los 6 meses, el muchachito, la muchachita, o el grandulón, o la pareja, me viene a salir con puestos de que no, que fuese. ¿Sí se fija? Y son testigos, aquí han venido mucha gente. Yo voy 3 o 4 reuniones y les hablo. Chao, no más. No me interesa estar ahí encima de... No me interesa eso. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo en medio de ustedes que hace la obra. Y Él es el que produce el poder como nacer. La predicación puede ser muy buena, pero no sirve de nada si el Espíritu Santo no les revela a ustedes la situación. Nunca van a cambiar. Y como soy en la casa, así soy en la vida. Así soy en el reino de Dios, exactamente. Ya se dice, llegué yo y el Señor dice, no, yo le pongo a 2 personas y las mato.
Imagínense, este es quietico, papita. Ahí nos pone por ahí algunos compañeros porque tenemos. Pero eso a los pocos días ya lo tenemos engordado. Nunca hemos predicado a los ya le mostramos estas horas. Y estas horas nos dan unas experiencias. Y alguien se al rato las botas. No es para eso. Si una persona a la tercera o cuarta charla no la ha cogido, ya, suéltenlo. Porque es el Espíritu Santo el que obra. No obra el irme en palabrería. No obra eso. ¿Qué hace Dios? Ese quietico. Somos torpes. Pero es mejor ser torpe sentado. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque un torpe, ¿cuándo se pone a evidencia que uno es torpe? ¿Cuándo? ¿Sabe que pone una evidencia que es torpe? Cuando se para el hombre, ¿qué pasó, hombre? Ahí es que se pone evidencia. Pero el torpe es quieto, el torpe es un uso de nada. ¿Sí? A eso es lo que estamos apuntando nosotros. ¿Y por qué la derrota generalizada en las congregaciones? ¿Por qué? Porque falta la palabra de Dios. La palabra de Dios no es una predicación muerta. Vuelvo y repito esto porque es importante. Falta unción de Dios en los mensajes. Falta aplicar correctamente en obediencia. Falta aplicarle a ese motor que dibujamos correctamente las llaves que son. Si es 10 milímetros, hay que aplicarle la llave 10, por así decirlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Falta de aplicación correcta. La palabra de Dios, de la palabra de Dios, falta de recibir, crecer, ponerla, creer y ponerla por obra. Y recién después predicar. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañando a otros. ¿Cómo es que dice todo? Engañándoos a vosotros mismos. ¿Sí se fija el asunto? Yo soy el tontín. Yo creo que viniendo a la reunión y cantando 3 coritos, cansado del camino, yo soy ya. Uy, hermano, yo soy. No, me engaño a mí mismo. Porque si no tengo una correcta relación con Dios en mi hermano. Y cuando me refiero a una correcta relación entre semana, me refiero a una correcta relación jugosita. Esa naranja que le echan agüita ahí cuando a uno le meten así, así se llena el vaso de agua, pero se llena. Pero en el caso del Señor no. Es una relación donde es de tú a tú. Señor, estoy en problemas. Mi esposa no se sujeta a mí. Señor, yo creo que yo soy el torpe, ¿cierto, Señor? Porque yo no la sé tratar a ella. Si no me salió más torcido. Claro, Señor. No, una relación donde aleluya, aleluya, ya conoce igual alabanza, no es la relación así. Una relación donde Él le habla, yo le hablo a Él, porque son 2 seres que están ahí. Él es inteligente, y Él sabe lo que yo le estoy sentindo, tengo que medirme. Señor, yo como que soy un jábaro. Tengo que medirme, y si no, estoy frito. Solo con un corazón sincero y un estado de permanente búsqueda verdadera podemos decir lo que Dios nos dice hoy. Solo así. Eso logra una profunda comunión con Dios, para que con discernimiento verdadero, es decir, que el Espíritu Santo, descubramos cuáles son las falsas enseñanzas centradas en las bases religiosas del sistema eclesiástico actual, el que estamos viendo. La sombra de Balaam, el antiguo asesino y falso maestro, desarrolla una acción terrible y eficaz entre nosotros y para el Dios de este siglo, por lo que resulta, cuando no es descubierta, neutralizada y erradicada, altamente destructiva para la iglesia de Jesucristo. Digo la iglesia verdadera, no la visible, no, aunque no lo creas, que no lo veas, estacionales de los falsos maestros, empaña y obstaculiza e impide el avance glorioso y victorioso del reino de Dios. Cuando hablo de una iglesia visible, hablo de que la iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia mostrona,
No puede uno decir, esta es, no. Porque si la iglesia soy yo, es otra cosa. Por lógica consecuencia produce un daño fatal a miles de personas. Las vacunas contra el Evangelio. Cuando esas personas van ya a reaccionar, ya están vacunadas. ¿Y usted cree que esa persona vuelve a ser normal? Nunca, jamás. Y así es, pero los ayunos, pero las vigilias, pero a mí no me ministraron, a mí ministraron. Uno nunca vuelve a ser igual porque uno aprende conceptos erróneos que no sirven para nada. Digo, ponte de pie. Y uno ya está acostumbrado a que le canten, a que le hagan. Eso es difícil de entenderlo. Cuando se nos haga un bagaje de cosas terribles. Para entenderlo mejor, ahora que manejo un poquito mejor el computador, ya hace 2 años, ya es hora de que comience a tomar y hablar acerca de esto, de cosas que yo entiendo de ahí. Para entenderlo mejor, podríamos tomar un ejemplo actual. Un antivirus. Es un programa que se instala en el sistema de las computadoras para protegerlas de miles de virus que a través de las llamadas redes de internet circulan destruyendo programas, sistemas y archivos. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy acá. Y te estoy votando el último antídoto. Pues van a salir más, pero este es el último. El último antivirus contra la sombra de Balaam, el más actualizado. Nos toca actualizar porque las artimañas de Satanás siempre van a seguir mirando a él. Si no, entran sin pedir permiso y pueden destruir hasta el disco rígido, o lo que llamamos disco duro, si no tienes la protección. Y si no las actualizas, los virus ingresan sin que sepas a tu computadora, y algunos, como el llamado virus troyano, se instalan en tu sistema. Ojo, en un momento determinado dan su golpe mortal y actúan y matan la gente. Pues han visto todo esto en ahí. Eso. Y nosotros decimos, y un día dejan en la pantalla de ese, y uno le mueve y no prendió. O el computador se paraliza todo. Se murió el bendito computador. Entonces hay que apagarlo, reiniciarlo y después, ¿por qué? Porque un virus que uno no sabe cómo es, se metió y chao. Así parecido sucede en las iglesias. La falsa enseñanza con los virus ingresan a tu vida, a tu casa, a tu congregación. Y si no tienes la defensa adecuada del antivirus, que es la palabra viva de Dios, Cristo mismo, que destruyen a ti y a tu familia, a tu congregación y a tu nación también. La sombra de Balaam, el antiguo asesino y falso maestro, está en acción. Abramos nuestros ojos, no sea que como los israelitas, estando en manos de estrategia balaamita, nos sobrevenga en un día la muerte. 1 Corintios 10, 11. Estas cosas, dice el Señor, a través del apóstol Pablo lo dice, le acontecieron como ejemplo, y están escritas todas estas cosas que vimos. ¿Para qué? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo, ya pacientes, para nosotros. Y ya estamos en las últimas décadas de todo. Amén.